Buenas tardes. Estos son los antecedentes del trabajo social. El trabajo social, conocido antes como pre-trabajo social, nace con la caridad y la filantropía de la Iglesia, por medio de las diferentes donaciones y ayudas voluntarias que realizaban a los pobres y necesitados. No era una profesión, no estaba estructurada y se ayudaba a los pobres, enfermos, viudas y huérfanos. No había una formación profesional en ese tiempo, pero nace de esta disposición de poder ayudar a otros por medio de reparto de alimentos, de víveres, de visita a hogares, orfanatos, etc. Una de las figuras claves está como San Vicente de Paul en Francia en el siglo XVII, que fundó una congregación y la misión de las Hijas de la Caridad, pioneras en el servicio social y ayudas a los pobres y a los enfermos. También no podemos dejar de mencionar a Luisa de Marillac, fue una colaboradora directa de Vicente Paul en este tiempo, que organizaba mujeres o sin grupo de mujeres en necesidad para la caridad. También las hermanas de la caridad y de las órdenes religiosas similares pudieron solidificar o sentar bases con este enfoque que luego sería institucional. La ayuda era una ayuda asistencialista. El trabajador social era el centro de todo. Era el observador, la provisión. Él estaba también buscando la solución. Era el ente 100% activo para ese tiempo. Así que de esta forma viene la base o el comienzo del trabajo social en esta época. Continuamos con The New Poor Law, las leyes de los pobres ingresos. Esto también fue en el siglo XVII y lo que hizo fue ayudar a tener un poquito más de control del Estado. En estas leyes lo que se hacía es dar un poco más de responsabilidad a aquellas personas que estaban en situación de vulnerabilidad. Estas fueron las primeras leyes que reconocieron una participación o una colaboración del Estado frente a la pobreza, aunque fue de manera limitada. Eso se hizo tras la disolución de los monasterios que ayudaban antes a los pobres. Entonces, ¿qué se hacía aquí? Era una ayuda local. Cada parroquia se hacía cargo de sus pobres. Tenían que distinguir entre los merecedores y no merecedores. Los merecedores eran los huérfanos, las viudas, los discapacitados, los enfermos. Los no merecedores eran los vagos, aquellos que no querían trabajar o estaban con problemas de alcohol u otra situación. Entonces, esto ayudaba a que hubiera una participación, pero ahí también se crearon, como vemos aquí, the New Poor Law with a description of the new workhouses. Entonces, aquí se crearon lo que son las casas de trabajo. Y en estas casas de trabajo era que se les daba una remuneración con comida y con refugio a aquellos que no tuvieran donde vivir, que estuvieran en una situación vulnerable, pero era por un trabajo duro. Ahora, esta ley es un poco moralista porque no buscaba empoderar a la gente pobre, sino que tenerla controlada por medio del trabajo. Entonces, de una situación un poco ambigua, pero ayudó un poco para lo que es la base del trabajo social el día de hoy. Se crearon estas bases fundamentales y crearon esta parte de la responsabilidad estatal para cumplir este hecho. Muy buenos días, máster, Damaris Solórzano y compañeros. Yo voy a hablar sobre la etapa funcional finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Origen del trabajo social en relación con la cuestión social. El surgimiento del trabajo social está estrechamente relacionado con el incremento de los problemas sociales derivados del crecimiento urbano y la transformación de las estructuras productivas. A medida que las ciudades comenzaron a concentrar grandes cantidades de población obrera, se hicieron visibles nuevas formas de exclusión,
como el hacinamiento, la precariedad salarial y la falta de acceso a servicios básicos. Estas condiciones generaron una conciencia social emergente que impulsó la creación de mecanismos organizados para atender las demandas colectivas. En este contexto, el trabajo social empezó a configurarse como un campo de acción orientado a la interpretación directa de los territorios afectados, articulando tanto la asistencia como la producción de derechos. Surgen en la Revolución Industrial. Se establece que el trabajo social da sus inicios en el área laboral a partir de la Revolución Industrial. Esto se da por el factor de la acción social. De ese modo, en donde se comenzó a distinguir las realidades socioeconómicas. Es así como en siglo XX se involucra lo denominado servicio social, en donde tenía como objetivo entender y proceder a solucionar los problemas de la época, el cual se trataba acerca de la industrialización. Podemos tomar de referencia a Chile, Venezuela y Argentina como los primeros países de Latinoamérica en obtener escuelas formativas en el trabajo social. Etapa funcional. Lluvia de ideas. COS. Mary Ritmo, siendo pionera del trabajo social, promueve también lo denominado investigación individualidad, el cual llevó un enfoque científico y sobre todo sistemático en torno al trabajo social. Casas de asentamiento. Eran casas las cuales se encontraban lideradas por Janes Adam, en el cual logran seguir dando visibilidad al trabajo social, con la finalidad de llevar perspectivas exactas acerca de los barrios marginados. Dificultad del proyecto, rol de la mujer, Mary Ritmo, Janes Adam, del asistencialismo a la institucionalización profesional. Inicialmente, las prácticas de ayuda social estuvieron ligadas a iniciativas aisladas promovidas por organizaciones de bienestar y grupos religiosos. Sin embargo, esta acción resultaron insuficiente ante la complejidad de las problemáticas sociales. Con el tiempo, comenzaron a surgir la necesidad de contar con profesionales capacitados para analizar, diagnosticar y planificar estrategias de intervención. Este cambio permitió la transición de una ayuda caritativa hacia un ejercicio profesional respaldado por instituciones académicas y marcos teóricos específicos. Así, en el trabajo social empezó a consolidarse como una disciplina con identidad propia, capaz de articular intervención práctica y producción de conocimientos científicos. Gracias. Hola, mi nombre es Dorothy Hayes, líder en derechos civiles y de mujeres, vinculadas con programas sociales, educación y políticas sociales.
Inspiré muchas aplicaciones prácticas del trabajo social durante los años 50, 60 y 70. Durante mi vida dediqué mis esfuerzos al servicio social, la igualdad racial y el empoderamiento de las mujeres afroamericanas. Desde mis primeros años como trabajadora social, comprendí que la justicia no se alcanza solo con buenas intenciones, sino con organización, educación y compromiso ético. Participé activamente en el movimiento por los derechos civiles, colaborando con figuras como Martin Luther King, Rosa Parks y Eleanor Roosevelt. Estuve presente en la marcha sobre Washington de 1963, promoviendo así la voz de las mujeres en un movimiento dominado por líderes masculinos. A lo largo de los años recibí varios reconocimientos que honraron mi trayectoria, entre ellos la Medalla Presidencial de la Libertad en 1994 y la Medalla de Oro del Congreso en 2004. Estos homenajes no fueron solo personales, sino un símbolo de lucha colectiva por la igualdad. Siempre cuidé mi imagen profesional. Mis trajes elegantes y sombreros no eran solo una cuestión de estilo, sino una forma de expresar respeto, autoridad y orgullo afroamericano. Vestirme con dignidad fue una manera de recordar que la lucha por la justicia también se libra desde la presencia y la identidad. Muchas gracias. Muy buenas noches, mis Damaris Solórzanos, compañeros presentes. Hoy les vengo a hablar sobre la reconceptualización y crisis de los años 60 y 70 en América Latina. Se dice que en décadas de 1960 a 1970 América Latina vivía tiempos de cambios de dictaduras y movimientos sociales y lucha por la justicia y la libertad. En contexto, el trabajo social enfrentó crisis profundas. Muchos profesionales comenzaron a cuestionar el modelo del asistencialista, que se lo atendía desde las consecuencias de la pobreza, pero no de su causa. En lo social, crecía la pobreza y la desigualdad en toda América Latina. En lo político, las dictaduras limitaban la libertad y la participación del pueblo. En lo profesional, los trabajadores sociales empezaron a cuestionar su papel. Ya no querían asistir, sino transformar la realidad. Así surge entonces la reconceptualización del trabajo social, impulsado con países como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, inspirados por pensadores como Paulo Freire. El objetivo ya no era solo ayudar, sino transformar la realidad desde la base. ¿Quién fue Paulo Freire? Paulo Freire fue un educador filósofo brasileño nacido en Recife, Brasil, el 19 de septiembre de 1921 y falleció el 2 de mayo de 1997. Es reconocido en todo el mundo como uno de los pedagogos más importantes del siglo XX. Freire creó la llamada de la pedagogía del oprimido, una forma de educación no busca imponer conocimientos, sino dialogar con las personas para que entiendan su realidad y aprendan a transformarlas. Esta etapa marcó un antes y un después en la historia del trabajo social. Se pasó de asistencialista a la liberación del empoderamiento comunitario, dando origen a una profesión más crítica, política y comprometida con el cambio social. Hoy les vengo a presentar la moda del año 60 y 70. Profesional del trabajo social, mediados del siglo XX. Durante los
Años 40 y 50 el trabajo social se consolidó como una profesión formal con formación universitaria y códigos éticos propios. Las escuelas de servicio social comenzaron a expandirse y se fortaleció la identidad profesional. El contexto de la posguerra trajo nuevos desafíos: pobreza urbana, migración, desempleo, etc. Los estados comenzaron a crear instituciones de bienestar social y necesitaban profesionales capacitados, lo que impulsó la formación de trabajadores sociales. El trabajo social se volvió más técnico y profesional, aplicando métodos de caso, grupo y comunidad. Sin embargo, aún predominaba un enfoque asistencial, centrado en la adaptación del individuo al entorno social. El modelo norteamericano marcó la pauta en América Latina. Se priorizaba la atención individual y el uso de técnicas psicológicas, lo que hizo que las prácticas se centraran más en la adaptación que en la formación social. Si hablamos de avances y logros profesionales, durante esta época el trabajo social fue ganando legitimidad como profesión reconocida. Se crearon colegios, asociaciones y programas universitarios, consolidando su identidad institucional. Limitaciones del periodo. A pesar del avance del trabajo social, aún carecía de una mirada crítica propia. Esto provocó en las décadas siguientes el surgimiento del movimiento de reconceptualización que buscó transformar la profesión desde una perspectiva latinoamericana. Como conclusión, el trabajo social se consolidó como una profesión formal, técnica y con reconocimiento institucional, aunque una fuerte influencia externa en base permitió el posterior desarrollo de una identidad latinoamericana más crítica y reflexiva. Gracias. En esta nueva era, el trabajo social se redefine. Los profesionales deben ser más analíticos, tecnológicos y sensibles a los cambios globales. El enfoque es asistencial, transformador, individuo que trabaja en su prevención, la equidad y su fortalecimiento comunitario. Evolución histórica. El trabajo social ha transitado de la ayuda caritativa hacia una práctica fundamentada en los derechos humanos. En el siglo XXI, la profesión amplía su alcance integrando herramientas digitales y participando activamente en políticas públicas y procesos de cambio social. Enfoque en derechos humanos. El trabajo social se convierte en un agente de cambio, defensor de la dignidad y la igualdad. Cada inversión busca garantizar los derechos de las personas y fortalecer su participación activa en la sociedad. Gestión de riesgos sociales. El profesional del trabajo social desempeña un papel crucial en la gestión de riesgos, coordinando respuestas, diseñando estrategias preventivas y promoviendo políticas en protección social. Inversión en crisis. En situaciones críticas, el trabajador social actúa con empatía y rapidez. Se convierte en un puente en las personas y los recursos necesarios, brindando apoyo emocional y orientando para recuperar la estabilidad. Uso de las TIC en el trabajo social. Las TIC facilitan la comunicación, el acceso a servicios y la educación social. Sin embargo, su uso requiere responsabilidad ética, protección de datos y enfoque humanista que prioricen la cercanía y la empatía digital. En conclusión, el trabajo social contemporáneo combina la humanidad con la innovación a través de la tecnología, el compromiso ético y el enfoque de derechos. Construye activamente al desarrollo humano y a la justicia social, de manera en que el trabajo social se limita a observar los problemas, los enfrenta, los
transforma y los construye esperanza a través de la estabilidad, el conocimiento y la innovación. El trabajo social en la actualidad. En el siglo XXI, el trabajo social ha evolucionado hacia un enfoque moderno. Hoy los profesionales enfrentan desafíos globales como la tecnología, las crisis sociales, el cambio climático y la defensa de los derechos humanos. Su origen surgió y se sitúa entre 1990 y en el año 2000, al inicio del siglo XXI. Esta etapa histórica se conoce como trabajo social contemporáneo o moderno. El cambio se debió al avance tecnológico y a los nuevos retos sociales globales, que exigían un enfoque más dinámico y práctico. Hoy el trabajo social moderno actúa en un contexto global, digital y combatiente. Los profesionales combinan tecnología, ética y acción social directa. Se apoya en herramientas digitales, formación académica actualizadas y enfoques centrados en los derechos humanos. En resumen, el trabajo social moderno en la actualidad adapta su práctica en los retos contemporáneos usando tecnología y conocimiento actualizados para generar un impacto real en la sociedad y promover la justicia y los derechos humanos.